Bueno, bienvenidos. Dada que las conexiones a internet están andando bastante mal por la saturación que tiene que ver con la situación que estamos viviendo, no lo pude hacer en vivo. La verdad es que me hubiera parecido sumamente interesante poder tener ese intercambio fluido en el momento. De ahí la idea de hacer un encuentro dialéctico, es decir, encontrarnos para tener un diálogo, para charlar, para compartir, para negar o para afirmar lo que se iba a estar tratando. Pero bueno, vamos a tratar de seguir adelante en lo posible. Bueno, como primer ejercicio, me gustaría comenzar por acá y al final, a medida que vamos desarrollando lo que vamos charlando, que pudieran mostrar un poco lo que se había producido a partir de esto, era la lectura de este cuento y que dibujen qué es lo que interpretan a partir del mismo. Este es un fragmento del libro Las ciudades invisibles de Italo Calvino y dice así: después de andar 7 días a través de boscajes, el que va a Baucis no consigue verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno del otro y se pierden en las nubes, sostiene la ciudad. Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra. Tienen arriba de todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en que se apoya. Y en los días luminosos, una sombra calada y angulosa que se dibuja en el follaje. 3 hipótesis circulan sobre los habitantes de Baucis: que odian la tierra, que la respetan al punto de evitar todo contacto, que la aman tal como era antes de ellos, y con largavistas y telescopios apuntando hacia abajo no se cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia. De este texto, a su vez, quiero que rescatemos varias cosas. Primero, el tono que utilizo al darle la lectura. Por ejemplo, cuando digo: nada de la ciudad toca el suelo, salvo las largas patas de flamenco en que se apoya. Como una sensación de asombro que pretendo transmitir. O, por ejemplo, la parte donde dice: hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, como reafirmando. Es decir, que el texto no solo es el texto, sino en la calidad musical en la que lo estoy transmitiendo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se asocia con el tema del paisaje un poco más en profundidad también. Pero fíjense cómo la narrativa realmente cambia el sentido del texto, cómo acompaña, cómo ayuda a dibujar, a compenetrarse. Bueno, este texto es muy interesante aparte porque si uno lee el libro entero, que se los recomiendo, es muy interesante, se trata de un personaje el cual es convocado por un emperador que no puede salir de su palacio, y este personaje tiene por objetivo narrarle todos esos lugares a los que ha ido, que ha viajado, porque supuestamente es un sabio que ha recorrido mucho mundo. Cuando termina el libro, el emperador se termina dando cuenta que en realidad este personaje jamás había salido, o sea, nunca había tenido tanto viaje como parecía tener, y que todos los relatos que hacía de distintas ciudades, por más que le pusiera nombres, en realidad eran distintas formas de percibir la misma ciudad en la que vivía. Es muy interesante. Por eso a mí me gustaría que hagan cada uno un dibujo distinto, el que quiera compartirlo, a ver qué sale, cómo percibimos, cómo interpretamos este texto, qué mirada le damos, qué es lo que podemos sacar de acá. Bueno, vamos a hacer un poquitito. ¿Por qué nos referimos a relato? Porque tiene una estructura, o sea, tiene varias partes que las compone y se interrelaciona, no es una mera descripción. Una mera descripción vendría a ser una lámina botánica, que sirve para poder identificar algo, para poder distinguirlo, para poder compararlo, pero no tiene relato, no tiene un hilo a seguir, no tiene una historia que contar. Por sí misma no. Bien. En cambio, el paisajismo es discursivo, porque hay un diálogo, hay antecedentes, o sea que tiene una historia, hay justificativos, o sea que tiene argumentos. Si yo no argumento el por qué tomo una determinada decisión sobre algo que pongo en un paisaje, entonces no es paisajismo. Hay un eje, una dirección. Y lo que es más interesante,
Podemos decir que hay un designio, o sea que hay una señalización de un sentido, es decir, un diseño. Diseño proviene etimológicamente de la palabra designio, justamente, por eso es que aparece acá en esta lámina. Entonces, ¿qué es lo que interpretamos por paisajismo? Si hacemos un análisis de lo que es la palabra paisajismo, la podemos dividir en dos partes. La primera parte, que es país, y la segunda parte, que es ajismo. País, que tiene que ver con el sentido sí político, pero no partidista, tiene que ver con el sentido de pertenencia. Yo sé que mi país es este país porque contiene una cantidad determinada de características reunidas. Si no, no sería mi país. Y yo sé que este es mi país en función del contraste con otros países. Esto del contraste, del desacuerdo o la asociación o la identificación es lo que determina que yo pertenezco a determinado lugar. Si no, de lo contrario, no se da ese sentido de pertenencia. Y ajismo, la terminación ajismo, significa darle acción al primer término. Se utiliza para eso. El sufijo ajismo es para darle acción a la primera palabra. Entonces, paisajismo significa hacer identidad, concretamente. Bien, este es un ejemplo que quiero compartirles porque es muy interesante desde muchos aspectos. Yo acá tengo una frase que escrita tal y como está, es informativa. Podemos hacer una interpretación y puede ser bastante arbitraria de qué es lo que significa. Acá solo me está dando una información. ¿Con qué sentido precisamente? No lo sé. Todavía. Vamos a ver cómo prosigue la diapositiva. Bien, a continuación abajo tengo dos tipos de tipografía. La misma frase. La primera dijimos que era a modo de comunicación únicamente. Neta, neutra, sin ningún sentido. En la segunda, fíjense que el tipo de caligrafía que utiliza es como más curvada, es cursiva, justamente. Las letras son redondeadas, más apretadas, entonces el sentido que le puedo asignar incluso tiene que ver con algo dulce, con el amor, con algo sentido en forma positiva. Mientras que si voy a la frase que está abajo, por la tipografía que utilizó, es como más violenta, más agresiva, e incluso el mensaje se puede interpretar como una amenaza. Fíjense cómo cambia. ¿Por qué menciono esto? Porque podemos decir algo, utilizar una palabra, pero el cómo lo expresamos también cambia el sentido y el significado de lo que estamos queriendo decir. O sea, no es solo el mensaje, sino el cómo transmitimos ese mensaje. Y aparte, el poder mostrárselos mediante un texto pone en evidencia que lo visual también juega. No es lo mismo ver que observar, oír que escuchar, caminar que transitar. Empecemos a jugar un poco con estos términos, vamos a empezar a anotar palabras, a tratar de reflexionar cuál es la diferencia. Entre ver y observar, ¿cuál es la diferencia? Ver es lo que estoy captando con los ojos, observar implica que yo siento la presencia de aquello que estoy viendo, pero también depositaria de un montón de conceptos que me remiten a algo o que por lo menos me inspiran a una reflexión. Todo esto se traduce en el espacio. Imagínense, por ejemplo, existen los semáforos en las ciudades donde hay calles. Cuando se pone en rojo, uno sabe que tiene que parar. Y también sabe que cuando ve la senda peatonal para cruzar, es que es por ahí que se cruza y no cualquier parte. Ahora, a mí me surgen varios cuestionamientos a medida que he ido creciendo profesionalmente. Comento para que se entienda también cuál es mi mirada. Soy diseñadora paisajista, pero también estudié pedagogía, soy acompañante terapéutica, tengo varios estudios aledaños, aparte que me ponen en un lugar por lo cual yo miro de una determinada manera. Entonces, una de las inquietudes que a mí me surgía cuando yo pensaba el paisaje atravesado por estas cuestiones pedagógicas, que para mí realmente es indispensable, porque el paisaje también nos condiciona. De hecho, hay un libro de pedagogía muy interesante
que narra cómo la disposición de los bancos, las estructuras en las escuelas, el hecho de hacernos formar filas, han servido a lo largo de la historia para condicionarnos a todos a funcionar como sociedad de una determinada manera, ¿sí? Está relacionado con el tema del conductismo. Hasta el día de hoy tenemos reminiscencias de lo que fue el conductismo, que nos estamos tratando de librar cada vez más de eso, pero están presentes. Entonces yo me planteaba si acaso el paisajismo puede ser leído como algo conductista o no. Y pensaba de pronto que bárbaro con el semáforo, bárbaro con la senda peatonal, que tienen todas esas intenciones, pero estamos en Argentina, en Latinoamérica, donde agarramos y tenemos una mezcla de culturas, que mamita, es impresionante. Y realmente esas contraposiciones de culturas, de pertenencias, ha hecho una melange, una mezcolanza, una ensalada bastante importante. Entonces no es lo mismo hablar de cómo se vive acá que lo que vive, por ejemplo, alguien en Francia. Tienen un ordenamiento totalmente distinto. Y es algo que también vamos a interpretar y poder observar en los espacios públicos. Compárenme Parque Independencia con Versalles. Obviamente que también el origen del tipo de parque es totalmente distinto, es muy interesante, quizás da para hablar un poco de historia más adelante en otra exposición, si es de su interés, me lo comentan. Pero bueno, es totalmente diferente el diálogo. Entonces, ¿cómo es el paisajismo? ¿Cómo es el paisajismo argentino? ¿Qué particularidades tiene? ¿Realmente lo definimos a partir nada más que del tema de las especies? Yo creo que no, porque tenemos primero un haber histórico totalmente distinto, tenemos una identidad totalmente distinta y la forma de relacionarnos con el espacio es totalmente distinta. Y esto es muy interesante, porque si vamos a lo que es la definición propiamente de ecología, y acá estoy metiéndome en la boca del lobo de otro concepto también fascinante, ¿qué es ecología? La ecología no son ni los seres vivos por su cuenta, ni el espacio en el que viven por su cuenta. Es la relación que se forjan entre sí. Es eso que parece intangible, pero que tiene tanto peso. Bueno, vamos a seguir. Bueno, esta es una fotografía que saqué hace varios años y que, bueno, la comparto porque justamente quería que empecemos a visualizar desde la percepción real de las cosas. Y la fotografía, la verdad que es una herramienta que ayuda mucho, ¿no? Fíjense qué interesante que es esta escena, porque realmente el césped se lee como un plano, el agua se lee como un plano y el cielo se lee como un plano. Sin embargo, lo que se come la escena es ese banquito ahí solitario. Tiene tanta fuerza el banquito ahí solito contra estos planos que tienen una lectura homogénea que realmente es muy fuerte. Vamos a ver un poquitito más en detalle esto. Bien, acá está la comparación de la foto limpia y la foto con el banquito. Y voy a añadir una cuestión más, que es una inquietud personal, que medio loca, pero que está buena pensarlo, está bueno permitirse esas reflexiones. A mí siempre me intrigó saber por qué decimos el pasto. El pasto, ustedes me dirán, sí, es todo esto, pero el pasto en realidad es un montón de individuos. O sea, si yo me acerco y me lo pongo a ver, el pasto es una cosita ínfima con un montón de hojas, tipo pirinchito, digamos, y sin embargo cuando lo veo en lo macro, cuando estoy viendo el conjunto de pastos, le sigo diciendo el pasto. Esto quiere decir que cuando yo hago una lectura en función de la textura, porque tiene que ver con la reiteración, con la lectura que hago, la percepción desde afuera, la mente, la vista tiende a homogeneizar. Y este es un término que lo voy a escribir porque es muy interesante. Homogéneo, vamos a poner. Porque la idea de hacer estos análisis, que tiene que ver con la palabra, desde lo tangible a la expresión, justamente era poder hacer esto de ir viendo cómo se interrelaciona. Acuérdense que siempre, como dice la Biblia, ¿no? Sin ir más lejos, primero fue verbo, y a partir de que hubiera una acción, después las cosas se hacen tangibles. Entonces, fíjense la importancia que tiene la palabra. En el momento que yo puedo poner en palabras algo, lo puedo materializar también. Proseguimos con la siguiente diapositiva. 1, 2, 3. Prosigamos con la siguiente diapositiva.
En la siguiente tenemos dos fotos, es un mismo lugar, pero ¿por qué decimos dos fotos? Aparte de que es por la cantidad que está plasmada en la pantalla, porque claramente tienen algunas diferencias. Entonces, si bien es el mismo lugar, la interpretación que se hace es la misma. Esta foto la saqué con dron hará cuestión de 2 años y es en Mar de las Pampas. Es interesantísimo ver todo lo que es el bosque y la ciudad metida ahí y Villa Gesell de fondo. La verdad que es una maravilla. Pero bueno, vamos a hacer un análisis mediante una estrategia que se utiliza en fotografía que se llama regla de los tercios. Como para tener uno de tantas herramientas, uno puede elegir o no utilizarla para este análisis. Formas de analizar hay un montón. En concreto, lo importante es que uno pueda justificar a partir de qué herramienta, en qué lugar me paro para poder explicarme. Eso es lo importante. Bueno, la regla de los tercios consiste básicamente en dividir la imagen en 3 cuadrantes horizontales y 3 cuadrantes verticales. Allí donde se cruzan estas líneas es donde se producen los nodos que, según la regla de los tercios, lo que se ubique en la fotografía allí como elemento va a tener un predominio más importante. A esto le vamos a sumar una cuestión que es también llamativa, que tiene que ver propiamente con nuestra cultura. Nosotros tendemos a leer, lo voy a ir marcando con un puntero láser, de izquierda a derecha, leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, cuando nosotros hacemos esa síntesis de esa lectura, en realidad es como una diagonal. Abajo y a la derecha es la lectura. Entonces, el cuadrante que va a tener más peso va a ser este de acá arriba y el de menos peso va a ser este de acá abajo. ¿Qué ocurre con este punto? ¿Por qué un punto? Porque es la luna, pero por la forma que tiene, semejante a un punto, provoca que sea interpretada como un nodo. Eso vamos a anotarlo también, nodo. Y vamos a anotar también foco de interés, como términos como para empezar a tener un bagaje verbal. Bagaje es otra palabra y punto focal es el otro. Síntesis de la forma es otro término también que es muy importante. Vamos a anotar una más, lectura sobre el espacio. Lectura o interpretación. Con acento, señores. Bueno, lectura o interpretación que hacemos sobre el espacio. Bien. Otro elemento que aparece acá, importante, es el tema de la línea de horizonte. En la fotografía de arriba a la izquierda es como que está bien a la mitad. Y eso como que ni fu ni fa, digamos, es como que está ahí a medio camino. Y hay una competencia entre el punto focal que tiene la luna con lo que aparece abajo. Entonces queda ahí como más estático. Diferente es lo que pasa con la fotografía de abajo a la derecha, donde mi línea de horizonte, que es la que está marcada en verde, ¿no? Está como desplazada hacia arriba. Es decir, que el plano de abajo tiene como más desarrollo, por lo tanto tiene más peso. Y la luna, que en la primera fotografía estaba próxima al primer nodo, ya no tiene la misma preponderancia que tenía ahí. De hecho, la lectura que podemos hacer, incluso con la diagonal, en la primera fotografía se perdía porque estaba muy abajo, pero en la segunda fotografía esta diagonalidad se aproxima bastante a los nodos primero y segundo. Entonces la segunda foto tiene un equilibrio diferente al que tenía la primera. Equilibrio es otro término. Todo esto de las anotaciones que voy haciendo tiene que ver con el empezar a tener un espectro verbal para poder expresarnos. Acuérdense que es re importante poner en palabras, es importante tener lectura, es importante no solo tener lectura, sino poder sociabilizarla. El poder sociabilizar nos permite poner en jaque las cuestiones y nos nutre con las observaciones del otro. Son muy importantes.
Vamos a seguir. Bien, esta es una foto que saqué hace ya unos cuantos años, la había realizado dentro de mi búsqueda o cacería fotográfica, como a mí me gusta decirle, para mi tesis en su momento. La puse porque es muy interesante la interpretación que hacemos sobre el tema del arbolado. Uno puede hablar de defender el árbol porque da un montón de beneficios a la ciudad, porque tiene que ver desde lo ecológico, tiene que ver desde la regulación de temperaturas, de atrapar el polvo. Incluso podríamos hablar de teoría del color, cómo afecta, que si quieren más adelante también podemos desarrollar el tema, es sumamente interesante. Hasta a nivel molecular, les digo, miren los que les cuento, es muy, muy interesante. Pero aparte, en su momento cuando yo planteaba lo del tema del arbolado, trato de sacar de foco el hecho de que sea árbol, sino plantear, de entenderlo, qué es lo que está ahí. Y si no puede ser otra cosa que también cumpla con esas características. Y empecé a profundizar más aún en el tema del análisis. Y me encontré con esto, que no solo que aporta estas condiciones, sino que aparte a nivel psicológico, anímico, de interpretación, de lectura, como dije antes, nos encontramos con el tema de la escala. Vamos a poner escala. Otro término que se deviene, atento con las palabras que voy utilizando, vayan sumando también. Escala urbana. ¿Es lo mismo la escala urbana que una escala silvestre, pristina o en otro tipo de aglomeración urbana? ¿Es lo mismo? ¿Qué pasa ahí con la escala? Bueno, la idea que lo que interpretaba en esta escena es la magnitud enorme que tienen los edificios. Es una verticalidad tan imponente, vamos a poner verticalidad, que es otro término que también es muy importante para desarrollar. Es tan imponente que incluso escapa a lo que es la fotografía. Y de pronto también nos encontramos con la escala humana. Esa es otra escala. Tenemos la escala urbana y tenemos la escala humana. Fíjense el contraste que nos encontramos acá. Entonces, cuando hablamos de escala, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Sí? Tenemos la escala humana por un lado, la escala urbana por el otro, y la escala de la vegetación que aparece acá en el medio, que viene justamente a hacer un diálogo. Imagínense si viniera edificio, gente. Sería como una lectura bastante cruda, como que se nos va en picada la lectura. Viene, baja hasta el piso y después se arrastra hasta la cabeza nuestra. Mientras que de pronto los árboles lo que vienen a hacer es como una lectura suavizada, ¿sí? Más orgánica. Bueno, mi planteo era que si cumplía con los requisitos de ecología, si cumplía con los requisitos emocionales, si cumplía con los requisitos de estructura, si acaso no es que pueda aparecer otra cosa que dialogue. En paisajismo, una de las formas que es la correcta, a mi parecer, cuando diseñamos, yo no agarro y empiezo diciendo voy a poner achiras o voy a poner un agapanto. Yo no empiezo por ahí, yo concluyo que voy a poner eso, porque si yo empiezo diciendo voy a poner agapantos, estoy haciendo jardinería, no estoy justificando el por qué lo estoy poniendo. Si yo puedo justificar con todo un argumento que antecede, o sea que tiene una historia, tiene una memoria, tiene un por qué lo estoy poniendo y concluyo que va a eso, porque estoy planificando, entonces eso es paisajismo. Entonces si yo digo necesito poner algo que tenga este volumen, cumpla con esta función, esté verde primavera, verano, pero no otoño, invierno, que no rompa las veredas, que el mantenimiento sea fácil, y yo de pronto podría decir, bueno, pero entonces pongo enredaderas que estén soportadas por determinada estructura, y ahí a lo mejor me pongo a indagar, y entonces ya no se trata del árbol. Yo habilité a que pasen otras cosas. ¿Sí? Fíjense qué interesante también es lo que pasa en los espacios públicos de las ciudades. Ahora se está empezando a abrir el tema, pero
Fíjense cómo solo en los parques aparecía esta cuestión de las 3 escalas de vegetación. Aparecía árbol, arbusto y a nivel de plano, ¿sí? No voy a decir herbáceas porque tampoco me quiero limitar, porque hay otras cosas. Hay arbustos que también son pequeños y que también sirven. Entonces estoy hablando de un plano de suelo, estoy hablando de un intermedio y estoy hablando de una escala superior. Y en la vereda eso no pasa. También pasa en las casas, en los particulares también encuentro las 3 escalas de vegetación y en la vereda no. Y ahora se está empezando a abrir el juego. ¿Por qué? Porque incluso el árbol, como vivimos tan aglomerados, sobre todo en las ciudades tan bulliciosas como lo es Rosario, y nos empezamos a dar cuenta también que el árbol sí cumple un montón de funciones, una escala, pero incluso necesitamos todavía una escala más inferior, porque se nos está yendo todo a desmadre. Entonces necesitamos una escala de vegetación que esté a la altura de los ojos humanos. ¿A la altura de qué humanos? Acá da para otro debate, del que camina, del que va en auto, del que va en colectivo, del que va en silla de ruedas, porque también empecemos a plantearnos cómo perciben los demás, que también son usuarios de la ciudad, a veces usuarios invisibles porque no son nombrados. En el momento en que algo es nombrado, deja de ser invisible. ¿Qué pasa con la vegetación, esta relación con una persona que va en silla de ruedas? Vamos a proseguir un poco más. Bien, esta foto es sacada de internet, la puse porque me pareció interesante el mensaje que transmite. A mí me genera como una sensación de paz. Ahora, vamos a tratar de entender por qué. Y también los invito a que ustedes busquen propias o también sacadas de internet imágenes que les generen también como esta sensación de paz y que traten de explicar el por qué, ¿sí? Con sus propias palabras traten de explicarlo. Vamos a trabajar el vocabulario. Bien, acá tenemos el análisis. Tenemos una estructura o una forma, una síntesis de la forma. Vamos a anotar síntesis de la forma, término para poder utilizar cuando hablamos. Tenemos una síntesis de la forma que se va repitiendo. El repetir un elemento reafirma esa forma, o sea, por ejemplo, si yo tuviera un cuadrado dentro de otro cuadrado, dentro de otro cuadrado, ese cuadrado es todavía más cuadrado que si fuera un cuadrado sin nada dentro, ¿sí? En este caso, esta arcada es más arcada porque hay un montón de arcadas más que se van proyectando. Y hay un mensaje que a mí me encanta transmitírselo a las personas cuando hacen los talleres, que lo trabajamos, es ¿cuál es el significado de esto? El que nos vaya marcando, aparte de una idea de que enmarca, porque tenemos una vertical y otra vertical, que nos contiene, la mirada nos conduce. No voy voy a mencionar esto, no es lo mismo conducir que imponer, o mejor dicho, condicionar. Porque condicionar implica una imposición, mientras que conducir implica una guía. Y entonces ahí ya tenemos 2 terminologías más. Analicemos las palabras por lo que significa. Entonces, estas arcadas conducen, porque yo podría tranquilamente saltarme y librarme de esto y darle la espalda e ir por otro lado. Pero bueno, el significado que yo le atribuyo a este tipo de arcadas es con el proyectarse a futuro. Entonces, proyectarse a futuro. ¿Por qué es tan importante en la psiquis este tipo de escenas y qué sentido tiene? Porque si uno se puede proyectar a futuro está vivo. La gente que está con enfermedades lamentablemente terminales o que murió es la que no tiene posibilidad de un mañana, ¿sí? O que está ahí por alguna situación, a lo mejor emocional, anímica, por ejemplo con las depresiones, donde no se puede proyectar, esa pérdida de futuro es como una muerte en vida. O que a alguien le priven de la libertad, no necesariamente físicamente, puede ser de forma condicionada también, en la cual no pueda verse a sí mismo avanzando. Bueno, esas son las consecuencias que provocan. Fíjense la importancia y todo lo que podemos deducir a partir de una imagen.
Y creo que claramente se entiende el por qué siempre sostengo que paisajismo y pedagogía van mucho más de la mano de las que llegamos a ser conscientes. Hay muchísimos mensajes que están implícitos, hay una educación, pero educación entendida desde lo reflexible, desde ser seres críticos, de cuestionarnos, de autocuestionarnos y a partir de ahí transformar el espacio en el que vivimos. Y sostengo este mensaje porque ahora les voy a mostrar un proyecto que hice hace ya unos cuantos años. Esto es una casa en Roldán, en uno de los neobarrios que hay por allá, abiertos. Que bueno, esto es muy interesante. Este es el plano que desarrolló el arquitecto, con el cual me buscaron a mí. ¿Y qué fue lo primero que yo hice a partir de este plano? Hacer la interpretación del espacio, mucho antes. Porque ¿qué es lo que hace un paisajista cuando entra a trabajar? Yo tengo, por un lado, un emisor y por el otro lado tengo un receptor. Es decir, yo tengo algo o alguien que está emitiendo un discurso, un mensaje, y tengo un receptor que lo está recibiendo. En ocasiones el emisor es el lugar y el receptor es la persona, y en otras ocasiones el emisor es la persona y el receptor es el lugar. ¿Qué es lo que venimos a hacer como paisajistas acá en el medio? Lo que está en el medio es la comunicación, claramente. Pero los paisajistas, el trabajo del paisajista real es el de ser un mediador entre el espacio y la persona que lo vive. ¿Por qué nos posicionamos desde el lugar de mediadores? Primero porque no soy yo quien va a vivir el lugar, va a ser la persona. Y tampoco el lugar va a estar sujeto únicamente a las directivas que yo le dé. Va a estar sujeto a la vivencia que tengan las personas, ¿sí? Entonces, nosotros aparecemos acá en el medio, en la relación, tal cual como hablaba antes del concepto de ecología. Acá es donde aparecemos los paisajistas. Somos mediadores, somos intérpretes, traductores del mensaje. Decodificamos y volvemos a codificar. Tomamos decisiones para que esa lectura que se hace sea más clara, sea más nítida, sea más armónica y amable, y que el mensaje pueda llegar a destino, ¿sí? Entonces, yo a la hora de abordar un diseño, sí o sí me tengo que sentar a hablar con el comitente. Tengo que escuchar no solo lo que pretende del lugar, sino hacer una lectura de cómo vive esa casa, de qué espera, cuál es su estado de ánimo, e incluso ser un poco psicólogo en algunas cuestiones, pero en el sentido de tener una escucha activa, no sentenciando, porque entramos para poder resolver, entramos cuando hay una crisis, ¿sí? Ya lo vamos a ver más de cerca. Si no existiera esas crisis, no tendríamos nada que resolver, por lo tanto, el trabajo del paisajista no tendría razón de ser tampoco, ¿sí? Entonces, tenemos que tener diálogos arduos con el comitente, e incluso muchas veces tener iniciativas para ayudarlo a expresar cosas que incluso no logra encontrar palabras. Por eso es muy importante que uno se vaya haciendo con un espectro, con un caudal, con un vocabulario. Caudal, no causal, caudal es una palabra más que vamos a añadir acá a nuestro diccionario de etiquetas. Vocabulario, escucha activa, acá están superpuestas, y reflexión o juicio, porque la palabra juicio no es tan mala. Lo que no hay que hacer es condenar, sin condenar, porque estamos para ayudar. Trabajamos con la psiquis de una forma muy sensible. Psiquis ambiental, podríamos decirle.
Hay quienes están trabajando, otro término que también es muy interesante, que se asocia con esto, a lo cual yo lo voy a escribir acá mismo, que se llama ecología social. ¿Sí? Esa es la forma contemporánea en la que se está definiendo lo que estoy tratando de expresar. En parte, yo sigo insistiendo que hay más cuestiones pedagógicas para desarrollar en todo esto que hacemos. Fíjense cómo en una mera presentación que estoy haciendo de diapositivas, todos los aspectos que estoy tocando. Vamos a continuar. Bien, este es un pequeño análisis que hice del lugar. Acá está la cochera y acá en este recuadro, lo voy a marcar con el puntero, en ese recuadro pequeño de abajo a la derecha es el quincho. ¿Por qué señalé como que la vista más importante es del quincho? ¿Y por qué es el lugar donde la gente se va a reunir y más lo va a vivir? La cochera es solo depositaria de un vehículo, es transicional. Esto es vivencial. Entonces, vamos a escribir esos términos. Transicional. Esto es transicional. Y esto de acá es vivencial. ¿Sí? Bueno, la vista a partir de este nodo va a ser en forma directa, por lo cual me va a estar generando también un nodo acá. Otro término más, nodo. Vamos a ponerlo por acá, nodo. ¿Sí? Y esto es un eje de tensión, por lo tanto. Entre nodo y nodo se generan ejes de tensión. Eje de tensión. El eje de tensión es lo que permite que haya un diálogo. Si no, se rompería. Cuando no hay eje de tensión, los nodos pasan a ser cuestiones independientes. Son simplemente cosas aisladas. ¿Sí? Bueno, yo acá tengo este nodo, tengo acá este nodo. ¿Y qué pasa con esto de acá? Si yo hiciera o planteara un diseño que fuera en forma directa de acá hasta acá, entra en crisis todo esto de acá arriba, pero focalmente, o sea, puntualmente esto de acá. ¿Qué quiere decir que entra en crisis? Entra en crisis significa que se degrada. Degradación. ¿Y la degradación qué consecuencias trae? Bueno, resulta que en los espacios que entran en crisis y se degradan, en las casas, por ejemplo, es donde yo voy a tirar la bicicleta vieja que se me pinchó y dejé tirada ahí oxidando abajo de la lluvia, un charco de barro al cual no le doy bolilla, y ese tipo de situaciones. Me va a incomodar incluso para ir y sostenerlo en el tiempo, con lo cual esa parte capaz que ni le voy a cortar el pasto si llega a crecer, lo voy a dejar estar. Y bueno, termina teniendo un mensaje que es nocivo. Y termina poniéndonos mal, porque cuando uno ve las cosas rotas, ve las cosas mal, nos condiciona nuestra forma de vivir. Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo en estos momentos con el tema del coronavirus, el hecho de mantener cierto orden, aunque sea mínimo, en el espacio en el que estamos viviendo, nos cambia de ánimo, nos cambia totalmente el ánimo. Yo me levanto y como rutina lo primero que hago es armarme la cama, porque me predispone para abordar el día de otra manera. Imagínense cómo afecta el hecho del jardín, que el hecho del jardín tiene toda una particularidad y un simbolismo. ¿Cuál es el significado que tiene un jardín en la psiquis de las personas? No es nada más contemplativo. Yo no voy al baño a sentarme a tener un diálogo profundo con una persona. En la cocina puede ser que me siente, pero el primer lugar al que uno apuntaría en un hogar para tener un diálogo bien íntimo, personal y poder abrirse, es en el jardín. Porque el ambiente propicia, el concepto del jardín propicia a poder desarrollar todos esos aspectos. Fíjense, y redoblo la apuesta con esto de lo que estaba diciendo, de cómo influye la psicología, la pedagogía y todas estas cuestiones del paisajismo. Vamos a proseguir. Entonces, ¿de qué forma resolví este diseño? Bien, de esta manera. Yo necesitaba generar un eje de tensión, pero romper
esa cuestión lineal de ese eje de tensión, entonces impuse que fuera un camino, que tuviera un diálogo, que fuera recorriendo todo el espacio. Y acá le puse un contrapeso, es decir, vamos a anotar peso y contrapeso. Puse algo de valor que fuera sumamente importante acá, en esta parte de acá, en donde más estaba la crisis para poder armonizar. Es decir, la pileta. La pileta es mucho más fuerte que un deck, es mucho más fuerte que un cantero. Podríamos jugar a enumerar qué cosas componen el jardín y poder enumerarlas en orden prioritario. Ese es también un ejercicio muy interesante para elaborar. Bien, el deck acompañando esta situación, ¿sí? Como un lugar de estar al lado de la pileta, ¿sí? O sea, dándole valor al fondo también, que no sea un nada, pero que esté en un segundo orden después de la pileta. Lo otro fue dejar un espacio vacío, que los espacios vacíos son muy importantes. Vamos a anotar la palabra vacío y voy a dar una explicación de esto. Porque en nuestra cultura, sobre todo desde la lectura de la arquitectura, que es distinta a la del paisajista, en este y en otros muchos aspectos también, lo voy a defender a muerte esto, el vacío es interpretado como algo que tengo que construir y ser llenado. O que la obra de arquitectura es la que dice todo y el espacio circundante es telón. Y el paisaje no es telón, el paisaje es mensaje también, es re importante. El vacío es muy importante por lo siguiente, y tiene que ver mucho con las culturas orientales. Si yo tuviera las cosas una pegada a la otra, no tendría espacio de acción si todo estuviera lleno y ocupado. Entonces nada pasaría, todo quedaría estancado, nada evolucionaría, no habría reflexión, no habría evolución, no habría futuro, ¿sí? Entonces, estos espacios son importantes para darnos aire, para que no haya hacinamiento visual. Vamos a aprovechar estos términos que son muy contemporáneos, así, no sé si lo estoy escribiendo bien, hacinamiento visual. Entonces, los espacios, aparte de ayudarnos a que haya circulación de aire y demás, me refiero a espacio como vacío, también nos descomprimen de los hacinamientos visuales, de elementos, de un montón de cuestiones. Y otra de las intervenciones que planteé acá en este proyecto, intervenciones que aclaro. Primero vamos a anotar la palabra intervención, porque es un término clave que podemos utilizar, ¿sí? Cuando yo me siento a diseñar, yo no me siento sola. Vuelvo a insistir, yo siempre le voy dando herramientas al comitente para que el diseño sea de él, para que se compenetre, para que se lo apropie. Entonces, a mí, yo lo que voy haciendo son como sesiones tipo clases, en el cual el comitente va dibujando y yo le voy poniendo en crisis las circunstancias. Y después, al final, hacemos un bagaje a ver de cuáles son las especies que yo le voy a recomendar que pueden o no funcionar. Y le voy a estar abriendo siempre la apuesta a más opciones, pero siempre dejo que el punto de partida lo plantee él, porque tiene que tener en claro hacia dónde va, se tiene que sentir conforme con qué es lo que pretende el diseño. Bueno, por último, el comitente me pedía un determinado tipo de árbol porque le guardaba en su memoria una afinidad especial, concretamente. Entonces este árbol que pusimos acá, porque está también sosteniendo este punto focal, lo suficientemente apartado como para que no emita un cono de sombra, vamos a anotar también ese término, cono de sombra, sobre la pileta, que no proyecte un cono de sombra desmesurado sobre la pileta, y aparte que sea percibible desde el quincho. Bueno, este mismo árbol como elemento aparece también al frente como dando la bienvenida, pero también aparece acá. Entonces termina habiendo un diálogo de 3 elementos. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante. Si yo hubiera puesto dos elementos sirven para enmarcar. 3 elementos, el número impar, rompe con la idea de marco y ya estamos hablando de ritmo, ¿sí? Como para tener un poquito de exploración sobre el tema.
Bueno, esto es más o menos lo que les quería contar. Y por último, para cerrar lo que era esta exposición, acá les compartía un cuadro que es de Joan Miró. Y se los compartía porque, bueno, tiene un significado especial para mí, pero me pareció muy lindo poder compartirlo. La idea de hacer este ejercicio la saqué de un libro que me regaló mi madre cuando yo era muy pequeña, que se trataba del arte para niños, una colección muy hermosa de diferentes autores, y cada autor iba trabajando un artista y sus obras, pero al mismo tiempo iba convirtiendo las obras de arte en una historia hilada, es decir, que los cuadros de pronto se convertían en las imágenes de ese cuento. Y este cuento, esta escena me la acuerdo muy patente, es muy linda, pero bueno, yo quería que se animaran a escribir con todo lo que vinimos trabajando hasta acá, con todos los conceptos, con la interpretación que hacen, a ver qué es para ustedes. A ver, vamos a tomar unos minutos, hagan la interpretación, piensen qué es para ustedes, analícenlo, qué es este plano amarillo, qué es esto azul con un centro negro, qué es esta línea de acá, qué es esto verde, qué es esto rojo con un halo blanco. Y yo les cuento en forma resumida de qué se trataba el cuento. En el cuento se trata de, se llama El diario del sol rojo, ¿sí? Es como que el sol adquiere el carácter de personaje y va pasando por distintos lugares y va desde arriba observando las situaciones que van pasando. Entonces, cuando llega a la escena de este cuadro, lo que representa es lo que ve el sol desde arriba. Esto es un prado de trigo dorado brillando con sus rayos que le van pegando. Esto es como un pequeño hueco o valle que se hace entre medio de todo este cultivo, donde hay una hamaca, y cuenta que el sol juega a hamacarse en la hamaca, y que después hay una calle, una ruta pasando, donde hay todo un campo de pasto verde, todo nítido, 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 salvo por el hecho de que entre medio de todo ese plano verde de césped aparece una amapola que empieza a brillar cuando el sol le da con sus rayos. Y esa es la historia que le pone el autor sobre el cuadro. Bueno, espero que les haya gustado. Acuérdense que la idea es un intercambio, así que vale, criticar no es pecado. Criticar desde lo profesional, con un sentido de sumar, por supuesto. No es lo mismo criticar que pelear, concretamente. Pero bueno, espero inspirarlos un poquito más. Muchos saludos.